Bien, vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Vemos a este hombre, uno del rey, dice, seguramente un funcionario importante del rey Herodes, que oye de Jesús y va a él con una gran necesidad. Su hijo estaba enfermo. Hoy vamos a hablar de la fe. Podemos aquí ver una fe que impulsaba a este hombre a ir a Cristo. Podemos decir una fe bien dirigida porque iba a quien tenía que ir, pero una fe impulsada por su propia necesidad, que está bien, Dios la aprueba, pero no es la fe que Dios quiere poner en el corazón del hombre. Muchos iban al Señor Jesús por distintas necesidades, inclusive nosotros también siempre vamos al Señor Jesús por una necesidad personal, pero es interesante aquí lo que el Señor le dice cuando este hombre va a él. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Observemos que es importante, llamativo, lo que el Señor Jesús le dice a este hombre. Podemos decir que el Señor lo recibió, le escuchó, pero le dijo algo, podemos decir, en tono de reproche. Porque este hombre venía al Señor Jesús con una gran necesidad. El Señor lo recibió como recibe a todos con amor, pero le dijo esto, le dijo que su fe no era la fe que él quería. Es como si le estuviese diciendo: si no viereis señales y milagros, algo que yo haga que vaya más allá de lo normal, podemos decir, no creeréis. Es decir, que el Señor les está diciendo: tendrías que creer por el solo hecho de venir a mí, por el solo hecho de conocerme, por el solo hecho de escuchar lo que yo digo. Pero el Señor no lo rechazó, muy por el contrario, como vamos a seguir viendo en esta historia, el Señor obró en el hijo de este hombre. Así que aquí podemos ver una primera fe, podemos decir una fe primaria, que el hombre tiene, que cada uno de nosotros tenemos. Seguramente todos hemos ido al Señor Jesús en una primera vez por una necesidad personal. Puede ser una enfermedad, como este hombre, puede ser distintas necesidades económicas. Esto nos hace acordar también a las grandes campañas evangelísticas donde se le dice a la persona que vaya a Cristo porque Cristo va a mejorar su situación económica, va a mejorar su salud, va a hacer algo. Entonces eso hace que la gente vaya a Jesús. Ahora, ¿es esa la fe que Dios quiere que nosotros tengamos? ¿Es esa la fe de Dios? ¿Es esa la fe por la cual Dios salva al hombre? Muchas preguntas que nos surgen, ¿no? Por estas cosas que nosotros podemos observar. Podemos decir que hay también otra fe o otra estimulación de la fe, que es la que Dios hizo y hace, que es estimulada, podemos decir, o alentada por las señales. El Señor Jesús hizo muchas señales en los días de su carne, como aquí tenemos a este hombre que fue al Señor porque él había escuchado que el Señor Jesucristo había hecho muchas señales y milagros. Aquí el Señor le dice: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Quiere decir que le está diciendo que si tú tienes fe, pero tu fe es imperfecta, necesitas ver cosas para creer. Sin embargo, el Señor hizo muchas señales, porque el motivo, el propósito de esas señales, ¿cuáles eran? Era que conociera la gente al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios humanado que había venido a la tierra, el Mesías prometido.
Ese era el propósito de las señales. Fijémonos un poquito más adelante en San Juan capítulo 6, el versículo 25. Mucha gente, multitudes en este caso, que seguían al Señor Jesús por las cosas que el Señor hacía. Versículo 25 dice, y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Gente que había seguido al Señor Jesús, había contemplado señales y milagros del Señor Jesús. Más precisamente en este caso, el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Esta gente había visto un milagro impresionante del Señor Jesucristo. Y se habían aprovechado también de ese milagro, habían saciado su hambre y seguían al Señor Jesús. Pero observen cómo es lo que hace el Señor. Dice en el versículo 26, respondióle Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Una fe, un seguimiento al Señor Jesucristo, una búsqueda del Señor Jesucristo, ¿por qué? Por la necesidad temporal, en este caso del hambre. Así es el hombre, así somos. Buscamos a Dios por nuestra propia necesidad. El Señor no lo desaprueba, pero no es la fe que quiere que nosotros tengamos en el corazón. Así que tenemos, podemos decir, una primera fe impulsada por nuestras propias necesidades. Una segunda fe o una estimulación de la fe por las señales que Dios hace. Como en este caso que el Señor le decía, me tenés que seguir por las señales, no porque comisteis el pan y os hartasteis. Pero el Señor le seguía hablando a esta gente. Fijémonos el versículo que sigue, el 27. Les dice a estas gentes, trabajad no por la comida que perece, es decir, por lo temporal, por lo de este mundo. Nosotros tenemos muchas necesidades, pero hay algo que Dios quiere que nosotros pongamos atención, que es mucho más importante y que es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón. Trabajad no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Así que vemos aquí, señaló el Padre que es Dios. Las señales tenían el propósito de que la gente entendiese y que nosotros también ahora entendamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí, si nosotros ponemos la fe que Dios quiere en el Hijo de Dios, tendremos vida eterna. No es de comparar con las cosas por las cuales nosotros muchas veces vamos al Señor Jesús. Y la gente ante esta palabra del Señor Jesucristo, ¿qué le hacen? Al Señor le hacen una pregunta, versículo 18. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? ¿Qué nos estás pidiendo? Les decían esta gente, que seguían al Señor Jesús por la comida. Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que tengo que creer? Tengo que creer. ¿Quién es el que ha enviado el Padre? Dios ha enviado a su Hijo. ¿Con qué propósito? El propósito de dar su vida por el hombre, para que el hombre pueda tener vida eterna. ¿Quién es el que Él ha enviado? A este señaló el Padre que es Dios. Pero no solamente quién es el Señor Jesús, sino lo que dice el Señor Jesús. La fe verdadera es la que obedece y cree lo que Dios dice. Por eso le dice acá el Señor Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo importante, si bien Dios lo aprueba, no es mi necesidad. Lo importante es lo que Dios dice, es lo que Dios me dice, porque Dios tiene la solución para mi vida, pero una solución que va mucho más allá de lo que yo necesito hoy. A eso me quiere guiar Dios, a eso me quiere llevar, para que yo
pueda entender el propósito principal que tiene el Señor Jesús para cada uno de nosotros y por lo cual el Señor vino a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros hemos perdido la comunión con Dios a causa del pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sigamos viendo la historia de este hombre tan preciosa que aquí nos relata el evangelista Juan, versículo 49. Después que el Señor le dice, si no viereis señales y milagros no creeréis, ¿qué le dice este hombre? Dice, el del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Observemos que este hombre ni entendió o no prestó atención a lo que el Señor Jesús le dijo. Tenía esa gran necesidad. Es comprensible, un hijo enfermo. Pero esto también nos enseña que nosotros tenemos necesidades temporales que muchas veces, si bien podemos ir a Dios, no nos dejan ver o no nos dejan escuchar la voz de Dios. Que aquí el Señor quería darle no solamente saciar su necesidad, cubrir su necesidad, sino que quería dar algo mucho más importante, que no es de comparar con nuestras necesidades temporales, que era la salvación de su alma. Y este hombre no escuchaba. Dice, Señor, mi hijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. El Señor Jesús le dice, dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Así que vemos que el Señor no lo rechazó, a pesar de su fe, que podemos decir, no era la fe más importante, la fe más elevada que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque Dios es amor y conoce nuestra condición. Se acuerda del que somos polvo, que no somos nada. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Y muchas veces pone necesidad en nuestro corazón para que nosotros vayamos a Él, como este hombre lo hizo. Observemos también que la fe del hombre es limitada, porque este hombre le dijo, Señor, desciende, ve a donde está mi hijo para que lo sane, para que mi hijo no muera. El Señor no necesitaba ir. El Señor le dijo, ya hizo el milagro en ese momento, ve, tu hijo vive. Eso también nos muestra cómo nuestro entendimiento muchas veces está cegado también por nuestras necesidades. Que nosotros pensamos que Dios puede hacer muchas cosas, pero puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque este hombre tenía fe en el Señor Jesús, fue a Él y le pidió que sanase a su hijo, tenía fe, pero el Señor no necesitaba ir hasta donde estaba el hijo, lo salvó ahí nomás, lo cual nos muestra este Dios todopoderoso, al cual nosotros tenemos que ir creyendo que existe y que es poderoso para hacer todo, es infinitamente poderoso el Señor Jesús, es el Todopoderoso, como le dice Juan también ahí en Apocalipsis. Y la fe que Dios quiere poner en nuestros corazones es la fe de Dios. Judas dice, vuestra santísima fe a los creyentes. Es una fe que no corresponde, no pertenece al hombre, pero que Dios la quiere poner en el corazón del hombre para que crea en Él. Y esa fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, como nos dice en la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17. Observemos también la definición de fe que nos da la palabra de Dios. Es algo muy distinto a lo que nosotros pensamos tantas veces. Podemos leer en el libro, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Esta es la definición de fe que Dios da. Esta es la definición de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan,
la demostración de las cosas que no se ven. Primeramente, la sustancia. Una sustancia es algo tangible, algo concreto, pero la fe no se ve, es fruto del Espíritu de Dios, pero dice así, una sustancia, para que nosotros entendamos que es algo concreto, que aunque no lo veamos, es algo real, que Dios tiene para nosotros, y es poderosísimo, poderosísima la fe de Dios. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, algo que yo espero. Si yo creo en la palabra de Dios y espero de acuerdo a lo que Dios me dice, esa es la verdadera fe. Este hombre tenía que esperar que Dios iba a hacer lo mejor, en este caso, en esta prueba. Pero iba a hacer mucho más. Dios quiere la salvación del hombre, la salvación eterna de su alma. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Y dice, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cuánta gente pone la fe en cosas que se ven? Y si lo estamos viendo, ¿qué fe necesitamos? ¿Cuánta gente pone la fe en una imagen, en un ídolo, en algo concreto? Esa no es la fe de Dios. Esa es la fe humana. El diablo ha engañado al hombre, dándole distintas versiones, podemos decir, variantes de la fe. Pero la fe de Dios, la fe salvadora, es una sola, es esta la que dice aquí, la demostración de las cosas que no se ven. Dios no se ve, es el eterno Dios, inmortal, invisible. ¿Por qué no se ve? No le podemos ver nosotros a causa del pecado, porque el hombre se apartó de Dios. Pero el evangelista Juan dice en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, pero después dice, el unigénito Hijo de Dios. Él le declaró, lo mostró al hombre, porque el hombre no puede llegar a Dios a causa del pecado. Pero Dios descendió, Dios se humilló y se humanó en Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros, realizando un sacrificio de humillación para venir a esta tierra y padecer en la cruz del Calvario, porque Dios ya lo tenía prefijado para la salvación del hombre. Por eso el hombre tiene que poner la fe en Cristo, en el Hijo de Dios. Fijémonos también aquí el versículo 6 de este capítulo 11 que habla de la fe. Dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe y esta fe verdadera de Dios, no puedo agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha puesto para reconciliar al hombre con Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos explica cómo debe ser la fe. Porque es menester, es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay, crea que Dios existe. ¿Por qué tiene que creer que Dios existe? Por la palabra de Dios y porque Cristo vino al mundo. El profeta Isaías dice, a la ley, es decir, a la palabra de Dios y al testimonio. El testimonio es la obra de Cristo. Cristo se manifestó en un momento de la historia. Y dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que podemos ver, ¿no? Las distintas manifestaciones de la fe. Podemos decir una primera fe, una fe primaria, que es la que sale de nuestra necesidad. Nosotros todos los que Dios nos ha salvado con la verdadera fe, hemos ido a Él primeramente por una necesidad personal. Puede ser, como dijimos, algo, una enfermedad, algo material, pero también, lo más importante, un vacío en el corazón, un vacío espiritual que nos muestra que nosotros necesitamos a Dios para poder seguir viviendo. Y muchos hemos ido así, sintiendo un vacío en nuestro corazón para ir al Señor. Y el Señor nos ha mostrado, nos ha guiado, tal vez nos ha dado señales para que podamos entender quién es el verdadero Dios.
Pero después nos ha mostrado esta fe, la fe verdadera, la fe que salva y la fe que nos dice, primeramente necesitas salvar tu alma y luego todas tus necesidades serán añadidas, porque el Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo más elevado, lo que Dios ha tenido que hacer para salvar al hombre. Dar a su Hijo, Jesucristo, en sacrificio, porque no había forma para que el hombre se pudiese salvar. Entonces, la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. También el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, nos dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son de este tiempo. Dice, sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. La fe verdadera mira lo que no se puede ver, pero es una fe concreta y que por medio de esa fe el Señor Jesús, Dios, quiere salvarte, quiere darte vida y vida eterna. También Pablo a los Efesios en su carta, 2 capítulo, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia, es decir, por favor de Dios, nosotros no merecemos ni podemos conseguir la salvación, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esa fe, dice, no es ni tuya ni mía, Dios la quiere poner en tu corazón para dártela, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios que quiere darte. ¿Le darás lugar en tu corazón a la fe que Dios quiere regalarte? Que te hace entender por medio de su palabra. Creo en Jesucristo y serás salvo. Pablo nos sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el hombre, de acuerdo a la fe que sale de su propio corazón, con distintas necesidades va a Dios, inclusive hace obras, piensa que con algún mérito humano se puede salvar, no es así. La palabra de Dios nos dice que nos salva por gracia, solamente creyendo en su palabra. Así que veamos, queridos amigos, que Dios quiere poner una fe salvadora en tu corazón. Lo importante no es lo que nos pasa, la experiencia, si bien es la que muchas veces Dios puede poner una necesidad para ir a Él. Pero lo importante es lo que Dios dice. La fe que salva es la que cree en la palabra de Dios. ¿Quieres creer? ¿Quieres creer que Dios, que te ama, quiere darte vida hoy? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, se nos dice, y en ningún otro hay salud, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creo en Jesucristo y tendrás la santísima fe, la fe que te salva para vida eterna, para toda la eternidad. Y Él también, ya del momento que creas, serás un hijo de Dios. Y este Padre amoroso también acudirá a tus necesidades y te bendecirá. Este hombre también vemos que nos sigue diciendo. Y este hombre, al escuchar la voz de Dios que le decía, tu hijo vive, luego él siguió, dice en el versículo 51, y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijéronle, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa.
Aquí el hombre llegó a la verdadera fe. Había creído primero que el Señor podía salvar a su hijo. Pero aquí dice otra vez, y creyó. Él y toda su casa, no solamente él, sino toda su familia. ¿Qué creyó? Esa es la fe. Creyó en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este hombre fue salvo. Fue salvo porque el Señor lo fue llevando hasta poner la fe en su corazón, la fe verdadera. Que el Señor te bendiga para que no dejes pasar esta oportunidad y creas hoy en Cristo como tu Salvador y tendrás vida y vida eterna. Señor te bendiga.